Estamos a 24 de octubre del 2024 y el debate que vais a escuchar es el que he tenido hace unas horas en WhatsApp con Tomás Taboada. Tomás Taboada enseña la herejía, la mentira de que Dios el Padre, el Dios Supremo, el Padre Celestial, no tiene un cuerpo físico, un cuerpo de carne celestial, sino que es una entidad, un ser invisible, incorpóreo, que no tiene cuerpo. Y lo que enseña la Biblia es absolutamente todo lo contrario. Enseña bien claro que Dios el Padre tiene un cuerpo, es un cuerpo celestial, evidentemente, de carne celestial, porque el apóstol Pablo habló de carnes celestiales y carnes terrenales. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Cuando hablaba de cuerpos, se refería a cuerpos de carne, porque para el apóstol Pablo, cuerpo y carne era exactamente lo mismo. Ahí lo dijo bien claro. Hay carnes celestiales y carnes terrenales. ¿Quiénes son los que tienen carnes celestiales? Los seres divinos, los seres celestiales, como por ejemplo el Dios Padre, que es el Dios Supremo, el Señor Jesucristo tiene también un cuerpo de carne celestial, y los ángeles. En la Biblia a los ángeles se les llama varones y se les describe con cuerpos de varón, cuerpos de varones. Son hombres celestiales, tienen un cuerpo de carne celestial, como dijo Pablo. ¿Qué es lo que ocurre con Tomás Taboada? Bueno, pues él resulta que esto lo rechaza, que no cree en la Biblia. Él no cree que haya cuerpos celestiales, es decir, carnes celestiales. Sencillamente no cree en lo que dijo el apóstol Pablo. Él enseña que Dios el Padre no tiene cuerpo, es un ser invisible e incorpóreo. Respecto a lo que enseña sobre Cristo resucitado, bueno, supongo que enseñará algo parecido, que enseñará lo mismo, que él no tiene un cuerpo físico de carne celestial, lo que enseñará. Es decir, ha caído en la completa herejía, en la herejía antibíblica. Escuchad el debate hasta el final, es muy importante, para que veáis lo que enseña realmente la Biblia en comparación con la herejía y la mentira que enseña este apóstata de la fe, porque ya no se le puede dar otro nombre, este auténtico apóstata de la fe llamado Tomás Taboada. El Padre Celestial no tiene carne. O sea, yo no creo que tenga carne, porque la carne son células. Las células es un producto. Las células es un producto de la naturaleza creada. Entonces, el Padre tiene un cuerpo, yo dudo que no, pero todo lo que se pueda decir ahí, bajo mi punto de vista, es algo trascendente. Que Jesús resucitado tenga un cuerpo de carne es diferente, porque es el Cristo resucitado. La carne no quedó, o sea, eso es una resurrección categórica, o sea, de lo contrario, ¿qué tipo de resurrección hay? Como dicen estos falsos ungidos, que queda el cadáver ahí, eso es un disparate, coincido 100% contigo. Pero el Padre e incluso Jesucristo en su presencia divina, yo no concibo que tuvieran carne. Concibo un cuerpo, sí, físico, sí, pero de una naturaleza incognoscible, porque estamos hablando de algo sobrenatural en sí. Cuando hablamos de carne hablamos de células, cuando hablamos de células hablamos de algo natural y por tanto no algo detrás, no algo que está dentro del universo y no fuera o que lo trascienda. Entonces ahí está algo que no sé si igual discrepamos un poco en ese aspecto. O sea, el concepto de carne yo solo lo barajo, esto quiero dejarlo claro, en cuanto a el Cristo resucitado. Ahí sí que yo lo barajo, no que sea la misma carne, es otra carne. Es una carne dominada por el Espíritu. O sea, es una carne que está dominada, controlada o abrasada, por así decirlo, por el Espíritu. Por eso es que al dominar el Espíritu, la carne, puedes permanecer en el reino de Dios no corruptible en sí.
ahí sí, pero ni siquiera entiendo ese concepto como el Cristo previamente inmortal, que estaba junto con el Padre desde el principio. Entiendo desde otra perspectiva. Ese es el concepto que yo tengo. Sí, en cuanto a que no son seres invisibles en sí, por supuesto, pero en cuanto a su naturaleza, yo no me aventuro a hablar de carne. Matiz, y lo vuelvo a repetir, sí al Cristo resucitado, ahí sí, porque seguía siendo descendiente de David, el linaje de David se le sigue llamando en Apocalipsis 22:16, sin duda, coincido contigo en eso. No sé si sabrás este punto. Si mantenemos esta discrepancia, posible discrepancia que podemos tener tú y yo, y la exponemos para que la gente vea en todo momento, o como tú veas, pero siempre manteniendo que yo no voy a utilizar el concepto carne para hablar ni del Padre ni del Hijo en su preexistencia divina del Hijo, ni la preexistencia del Padre. No voy a utilizar ese concepto ni ninguno, simplemente voy a decirlo a un tipo de naturaleza física, pero por naturaleza en sí incognoscible para cualquier ser humano, sobrenatural. Vale, esto es lo que esto es lo que yo mantengo. Luego, por ejemplo, dices, es un cuerpo efectivamente porque se puede ver, es físico, pero se puede ver en tanto y en cuanto que él quiera dejarse ver. Eso es lo concepto que yo tengo. Precisamente porque trasciende, tal y como yo lo entiendo, el mundo físico que existe y del cual tú y yo formamos parte. No sé si ahí tenemos más o menos el mismo concepto o no. Yo quiero dejar claro que mi concepto es ese. No tengo problema en decir que efectivamente tengo un cuerpo, pero que se deja ver sí, si lo desea dejarse ver. Si no desea dejarse ver, no. Ese es el concepto que yo barajo. Ha dicho la mentira asquerosa, la mentira satánica de que Dios el Padre no tiene ningún cuerpo físico, que es un ente invisible, un ente que no tiene ningún cuerpo, y eso es una mentira del diablo como la copa de un pino. Pues Jesús dijo que los de limpio de corazón verán a Dios, y si veremos a Dios es porque se le puede ver, porque tiene un cuerpo. Si no tuviera un cuerpo, sería absolutamente imposible que le pudiéramos ver. Y dice que le veremos en el futuro, veremos a Dios el Padre. Y dice además que el rostro del Dios el Padre lo ven todos los días los ángeles, lo ven los ángeles, el rostro de Dios el Padre. ¿Cómo que se come eso? Si Dios no tiene cuerpo, entonces ¿por qué dijo Jesús que los ángeles ven todos los días el rostro del Padre Celestial? Eso es una mentira satánica, asquerosa, que no la enseñan solamente los falsos testigos de Jehová, sino que la creen, la enseñan millones de falsos cristianos y también los judíos o falsos judíos, pues igual. Yo el otro día escuchando un vídeo del judío Jacob, el famoso judío Jacob, que es militar, que vive en Israel, pues siempre lo dice muchas veces, dice, no, es que Dios no tiene cuerpo, hablando del Dios Padre, claro, que Dios no tiene cuerpo, o sea, él cree que Dios es un ser inmaterial, incorpóreo, es absolutamente diabólico y falso, es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Que Dios el Padre y Cristo, estos dos dioses, tienen un cuerpo físico en forma humana, es bien sencillo de entender. ¿Qué dice Génesis? ¿Qué le dijo Dios el Padre a Jesús? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, Adán tenía un parecido físico a estos dos dioses, ¿verdad? Era un parecido físico, porque eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza. Pues ya está, bien simple. Dios el Padre tiene un cuerpo físico en forma humana, igual que lo tiene Jesús. De lo contrario, sería absolutamente absurdo decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Adán era una imagen viva, tenía un parecido físico con estos dos dioses, que son el Dios Padre y Cristo. Porque era el Dios Padre que le estaba proponiendo a Cristo, a Jesús, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos, así de simple. Adán tenía un parecido físico a estos dos dioses. Prueba irrefutable que Dios el Padre, por supuesto, que tiene un cuerpo físico en forma humana, en forma de hombre. Porque Adán era un hombre, tenía un cuerpo físico
en forma humana, por lo tanto, tanto el Dios Padre como Cristo lo tienen. ¿Cómo lo entiendo yo? Sí. Parte de lo que dijiste estoy de acuerdo. Sí. O sea, tiene un cuerpo, tiene una naturaleza, por utilizar una expresión que yo no me atrevería a utilizar expresiones de este mundo, porque este mundo, todo lo que está en este mundo, forma parte de lo creado. Cuando hablamos de algo físico, estamos hablando igual de algo creado, ¿vale? Pero por utilizar un término con el cual podamos entendernos, ¿vale? Sí, un cuerpo, sí, algo visible, una entidad visible, una entidad como efectivamente que se ve, que se ve, que lo están viendo, porque un ser angelical lo está viendo, que puede, pero no lo entiendo como un ser de carne. El concepto de carne yo no lo barajo. Es verdad que la palabra cuerpo, soma, hace alusión a algo, suele hacer alusión a algo carnal, y se utiliza a veces la palabra psajá, la carne, ¿vale? Sí. Pero porque la Biblia está escrita para seres humanos que tienen carne. Pero yo eso no lo entiendo porque Dios tenga carne. Yo no lo entiendo así. Que tiene como dices tú, el texto ese, sí, claro, el texto ese sí, no digo que eso no sea así lo que tú estás citando. A imagen y semejanza, sí. O sea, si nosotros viéramos ahora a Dios, veríamos a un ser, pues, semejante a un ser humano. Sí, eso sí. Pero ya cuando nos metemos en el terreno de carne, de huesos, ya estamos hablando, un hueso son células, las células son proteínas, enzimas y conceptos de este mundo. Entonces, no, es que es un tipo de carne diferente. Bueno, pero eso a mí me suena, en lo personal, como hablar de un gato que es un gato que no hace miau. O sea, por poner un símil, ¿no? O sea, esos conceptos yo no los entiendo así. Aunque uno dices, mira, sí, nosotros somos semejantes. O sea, si nosotros viéramos a Dios, veríamos un ser como antropomórfico, bueno, como tú quieras. Sí, no tengo problemas en eso. No tengo problemas en eso, en absoluto. Pero vamos, yo esos conceptos así que tú tienes, yo esos no los barajo. Es un tipo de carne que tiene Dios, pero una carne celestial. O sea, no tiene que ver nada con la carne corruptible que tenemos nosotros, los humanos. Hay carnes celestiales y hay carnes terrenales, ¿vale? Dijo el apóstol Pablo. Ahí en 1 Corintios 15. O lo que es lo mismo, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Cuerpo y carne es lo mismo. Ahí lo dice bien claro. Yo no me lo invento. Hay carnes celestiales, igual que hay carnes terrenales. Es un tipo de carne celestial. Es una carne gloriosa, resplandeciente, es una carne incorruptible. Es el tipo de cuerpo que tienen tanto el Dios Padre como Cristo, como los ángeles. Lo que pasa es que cuando hablamos de carne, pues claro, ¿qué es lo que piensa mucha gente? La mayoría de la gente, cuando hablamos de carne, creen que nos estamos refiriendo a la carne corruptible como la que tenemos nosotros. Y no. Ese no es el tipo de carne que tiene el Dios Padre y que tiene Cristo. Es una carne celestial. El apóstol Pablo fue bien claro en ese texto. Hay carnes celestiales y carnes terrenales. O cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Porque para el apóstol Pablo, cuerpo y carne, soma, es exactamente lo mismo. ¿Esto qué significa? Que lo que enseña Ricardo, el mamarracho este embustero, pues es una burda mentira. Eso de decir que no hay carnes celestiales es falso. Es totalmente falso. Por supuesto que hay carnes celestiales, que son muy diferentes a las carnes terrenales. Carnes como la que tenemos nosotros los humanos, los animales, las aves y los peces. Son carnes corruptibles, pero la carne que tienen los seres celestiales es una carne gloriosa, incorruptible, así de sencillo y bien simple de entender. Porque ¿qué es lo que enseñan los atalayados como el Fran este mamarracho? Enseñan que Dios no tiene ningún cuerpo, que es una entidad invisible e incorpórea. Ese es el concepto que tienen de Dios, el Padre, que no tiene ningún cuerpo. Yo esto se lo he escuchado a los atalayados, incluso a evangelocos y a judíos, por supuesto, como por ejemplo el judío Jacob, este famoso de internet. Que Dios no tiene cuerpo, así que Dios no tiene cuerpo. Y la Biblia, cuando se dice tantas veces que vieron al Dios de Israel,
Evidentemente no era el Padre, era Cristo. Y comieron y bebieron. La Biblia cuando dijo Jesús, por ejemplo, que los ángeles ven todos los días el rostro de Dios el Padre. ¿Lo ven? Si lo ven es porque tienen cuerpo físico. No se puede ver a una entidad incorpórea, invisible. No se le puede ver. O sea, decir que Dios no tiene cuerpo, como enseñan estos mamarrachos atalayados, es una de las mayores mentiras del diablo que se pueden enseñar. ¿Qué es un cuerpo carnal, un cuerpo de carne? Sí, pero es una carne celestial. Ya lo dijo Pablo, porque hay carnes celestiales y hay carnes terrenales. Así de simple. Es un tipo de carne que no conocemos nosotros, pero es una carne gloriosa e incorruptible. Claro que es un cuerpo de carne, pero no es como la carne que tenemos nosotros. Eso es lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Fíjate, Tomás, cuando, por ejemplo, el apóstol Juan en el capítulo 4 del Apocalipsis describe, es que lo describe cómo es el Dios Padre. Él vio al Dios Padre sentado en su trono, ahí lo dice. ¿Y qué lo dice? ¿Qué dice cómo era su aspecto? Su aspecto, es decir, su aspecto físico, era semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Ahí lo tenemos. Así es el aspecto glorioso del cuerpo físico que tiene el Dios Padre. Es parecido, semejante a las piedras preciosas estas de la cornalina y del jaspe. Bien sencillo. Por lo tanto, claro que Dios el Padre tiene un cuerpo. Jesús, después de resucitar, lo dijo bien claro. Él tenía un cuerpo de carne y huesos. Era un cuerpo de carne y hueso, pero era incorruptible. No se corrompía, no moría. Pero tenía un cuerpo de carne y huesos. Cuando se apareció a sus discípulos, lo dice bien claro. Tocadme y palpadme y ves que no soy un espíritu. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Por qué dijo Jesús? Un espíritu no tiene carne ni huesos. Pues muy sencillo. Porque los cuerpos espirituales, los cuerpos celestiales, no tienen carne ni huesos como el que tenemos nosotros, que es una carne procedente del polvo de la tierra. La carne de los seres celestiales no procede del polvo de la tierra. Es una carne gloriosa, celestial. Y Jesús, sencillamente, para que sus discípulos le pudieran ver y le pudieran tocar, pues se tuvo que aparecer con un cuerpo de carne y huesos, así de simple, para que lo pudieran ver y tocar. Si se hubiera aparecido con su cuerpo glorioso, resplandeciente, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Hubieran caído al suelo como muertos, como le pasó al apóstol Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 1. Tú piensas que yo solamente estoy utilizando los conceptos paulinos de Pablo. Hay cuerpos celestiales, o carnes celestiales, que es lo mismo, y carnes terrenales. Ya está, asunto zanjado. Hay carnes que son celestiales, son los cuerpos gloriosos. Y luego hay carnes terrenales, como la que tenemos los humanos, las bestias, las aves y los peces. Esos son carnes terrenales. Ya está, bien simple. Yo estoy citando, diciendo nada más lo que dijo el apóstol Pablo. Que hay cuerpos celestiales o carnes y hay cuerpos terrenales. Bueno, ahí está. Yo entiendo esto, por carne. Esto. Músculo. Músculos son células y son estructuras para poder contraerse y moverse. Son células compuestas por macromoléculas, por estructuras moleculares, es tejidos de algo. Esto es lo que yo entiendo por carne. Cuando me habla mujer de carne, yo este concepto de carne no barajo. ¿Entiendes? Lo entiendo como algo de seres que necesitan esta estructura para moverse y existir. Pero un ser espiritual lo entiendo como un ser que precisamente trasciende todo eso. Sí, no, ese texto lo que dice ahí es que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Los cuerpos, tal y como lo entiendo yo, los cuerpos terrenales son los que tienen carne, es decir, músculo, y los celestiales no entiendo, yo eso no entiendo. Yo eso no... El texto, ese mismo texto que tú literalizas así, no lo literalizas. Por ejemplo, el de cuando dijo Jesús, mirar que yo tengo un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y tú dices que ahí, sin embargo, eso no lo literalizas.
Tú ahí dices que ahí se refiere a que no es del mismo tipo que yo tengo, pero si yo no lo leo en el texto. Yo en el texto lo que leo como veis que yo tengo. Eso es lo que yo veo. Tú, sin embargo, cuando hablas de cuerpos celestiales, lo quieres literalizar en el sentido de que tiene carne, músculo. O sea, tú quieres literalizar en un sitio de esa forma, pero en el otro sitio, cuando dice que un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo, ahí no. Ahí tú quieres ver la expresión del tipo que yo tengo. O sea que no lo veo. No lo veo que a ningún ser, ni concibo yo a ningún ser espiritual con carne, en absoluto. Ni lo concibo así ni lo voy a concebir. El diccionario, Tito, para regirse en la vida, tenemos un diccionario. O sea, la Biblia está hecha por palabras y las palabras tienen un significado. Son un lenguaje, constituyen un lenguaje y un lenguaje tiene unas normas. Entonces, tú no, las palabras de Pablo, bueno, pues las palabras de Pablo como tú lo ves ahí, ¿sí? Pero cuando dices que dijo Jesús, un espíritu no tiene ni carne ni huesos, ahí tú dices que no, que significa del tipo. O sea, tú ahí no lo literalizas. Literalizas ahí los cuerpos celestiales en el sentido de las carnes. Porque cuerpo, generalmente hace alusión a la carne, porque la Biblia es un libro escrito para seres humanos que tienen carne. Pero no lo veo yo así ni lo pienso ver así. Además que eso es algo que tú antes no lo enseñabas así tampoco. O sea, tú eso lo empezaste a enseñar así, yo creo que hace unos años, pero yo no veo en ninguna literatura tuya de 3 años para abajo. Tú enséñame una literatura tuya de 3 años para abajo, o sea, de hace más de 3 años, ¿vale? Donde tú hablaras de carnes celestiales. No lo enseñabas así. Yo no tengo por qué adecuarme una cosa y ahora enseñar una cosa porque tú hace 3 años enseñas eso así. Antes, o sea, tú tienes toda la literatura desde el 2008, ¿no? Si no me equivoco, ¿vale? Y tú tienes estos cambios desde hace 3 años. ¿Tú en qué literatura, en qué libro tuyo hablas de antes de 3 años aproximadamente, hablas de carnes celestiales? Tú enséñame qué libro tuyo, qué literatura tuya tienes de antes de 3 años, aproximadamente, donde tú hablaras de carnes celestiales. Yo no la conozco. Hablabas de cuerpos celestiales, sí, eso sí, eso también lo creo yo. Pero ¿a cuál de ellos hablabas de carnes celestiales? Yo no conozco ninguna. Pero de aquí todo el mundo tiene que adecuarse a esto. No, yo no tengo por qué adecuarme a eso. Yo no tengo por qué adecuarme a eso, en absoluto. Pero es que cuerpo y carne es lo mismo. O sea, cuando Pablo dijo, porque hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A cuerpos de carne? Soma es carne. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando Pablo dijo, ¿no sabéis que el que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella? Porque está escrito, los dos serán una sola carne. ¿No te das cuenta? Primero lo llama cuerpo. Se hace un cuerpo con ella. Y luego, ¿qué palabra utiliza luego? Carne. Porque está escrito, los dos serán una sola carne. ¿Lo ves? Cuerpo y carne es lo mismo. ¿No te das cuenta? Primero lo llama cuerpo. Se hace un cuerpo con ella. Y luego, ¿qué palabra utiliza luego? Carne. Porque está escrito, los dos serán una sola carne. ¿Lo ves? Cuerpo y carne es lo mismo. Cuando Pablo dijo hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, está hablando de cuerpos de carne. Pero son carnes diferentes. Esa es la clave, carnes diferentes. Están las carnes celestiales, como las que tienen los seres celestiales, Dios Padre, Cristo, los ángeles, y carnes terrenales, como la que tenemos los humanos, los peces, las aves y las bestias. Así de sencillo. No sé, ¿no entiendes algo tan simple como esto? De que cuerpo y carne es lo mismo para el apóstol Pablo. Es lo mismo. Ese versículo que te he citado, primero lo llama cuerpo, se hace un cuerpo con ella, y luego, ¿cómo lo llama? Carne. Porque está escrito, los dos serán una sola carne. Ya está, es así de simple. Cuerpo y carne es lo mismo para Pablo. Mira, que Dios, sea el Dios Padre o Cristo, me da igual, que tienen un cuerpo de carne, que tienen órganos de carne, carnos celestiales, si es que lo enseña la Biblia.
¿Tú sabes en cuántos versículos en la Biblia se habla del corazón de Dios? Y le dolió su corazón. Muchos dirán, no, ay no, eso es falso. ¿Cómo Dios va a tener corazón? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no puede tener corazón? Si la Biblia habla del corazón de Dios. Y le dolió en su corazón, etcétera, etcétera. ¿Dios tiene corazón o no? Claro que sí, lo dice la Biblia. La Biblia les habla de la mano de Dios. ¿Dios tiene manos? Claro que tiene manos. ¿Dios tiene ojos? Claro que tiene ojos. ¿Tiene cabello? Claro que tiene cabello. Lo dice la Biblia. Cuando habla, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, del cabello como es el cabello que tiene Jesús con su cuerpo glorificado. Blanco como la nieve, etc. Por tanto, tiene corazón, tiene manos, tiene pies, tiene ojos. Claro que tiene un cuerpo, que es un cuerpo físico. Es una carne celestial, porque carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Si que te lo he demostrado, lo dice Pablo. ¿No sabéis que el que se une con una puta se hace un cuerpo con ella? Porque está escrito, los dos serán una sola carne. ¿No te das cuenta que primero lo llama cuerpo y luego lo llama carne? Cuerpo y carne es lo mismo en el Nuevo Testamento. Es un cuerpo de carne, es una carne celestial, una carne gloriosa. El corazón, por ejemplo, que tiene Dios el Padre y el corazón que tiene Cristo, claro que es de carne, pero es una carne celestial, incorruptible. Es una carne gloriosa. Pues claro, a ver, si me vas a decir, no, es que Dios es imposible que tenga corazón. ¿Ah, sí? ¿Por qué es imposible que Dios tenga corazón? Porque Dios no puede tener corazón. A ver, a mí que me lo expliquen esto los atalayados o los judíos. Porque Dios no puede tener corazón. Nunca te van a dar una respuesta. Pues claro que Dios puede tener corazón. Y de hecho lo tiene porque lo dice la Biblia. Habla del corazón de Dios. Tú haces una búsqueda en toda la Biblia y verás la cantidad de veces que se dice que Dios tiene corazón. Yo en mi literatura, los libros que pueda leer de hace 3 años o los que sean, siempre he enseñado que hay cuerpos celestiales. Y todo cuerpo es físico. Todo cuerpo es de carne. No existen cuerpos incorpóreos, es una total contradicción. No existen cuerpos invisibles, inmateriales. Todo cuerpo es físico. Cuerpo de carne. Yo eso siempre lo enseñé, que hay cuerpos celestiales. Y ahora investigando más en los últimos meses, pues me doy cuenta que cuerpo y carne es exactamente lo mismo, según el apóstol Pablo. Ya está. Si tú no lo quieres creer, tú no creas, es tu problema. Pero cuerpo y carne en la Biblia es exactamente lo mismo. Hay carnes celestiales y hay carnes terrenales. O lo que es lo mismo, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. En mi literatura antigua, de hace 3 años, 4 años, etc., hablo, te lo repito, de cuerpos celestiales. Y cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando leas tú en mi literatura antigua que aparece la expresión cuerpos celestiales, estoy hablando de carnes celestiales. Porque cuerpo y carne es lo mismo. Claro, que no es una ramena, porque la Biblia, ¿para quién fue escrita? La Biblia fue escrita para seres humanos con un cuerpo de carne. Por eso, por norma general, la Biblia, la palabra cuerpo suele ser indistinguible de carne. Pero exceptúa cuando son seres celestiales. Porque la palabra espíritu, ruaj, hace alusión a soplo, viento, algo no visible en sí. Entonces, sí es verdad que hay textos que dicen que vosotros debéis ser espirituales, pero claro, eso es en un contexto diferente, es en un contexto en el cual se indica que debéis ser personas que siguen a Dios, que siguen las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Eso es el contexto es diferente ya. Entonces, no, eso yo no. Esos textos del corazón de Dios y todo eso es simbólico totalmente. Eso es simbólico totalmente, ¿no? Eso es como cuando decimos ahora, hazle caso a tu corazón. Sin embargo, eso no quiere decir que el corazón nos esté diciendo algo literalmente, nos esté comunicando una idea explícita. Pues si sin embargo utilizamos la misma expresión, hazle caso a tu corazón, pero eso no quiere decir que tenga órganos, no, yo no lo creo para nada. Si Dios tiene corazón literal es un ser creado, entonces no es Dios. Lo expresa con términos humanos,
porque es un libro escrito para seres humanos y lo expresa con términos que un ser humano pueda comprender. Claro, efectivamente. Pues ahora decimos el corazón, hazle caso a tu corazón, ¿no? Sin embargo, no estamos diciendo por eso que el corazón me esté diciendo algo concreto. Tú tienes que enseñarme libros de hace más de 3 años donde tú enseñes que cuerpos celestiales es una entidad de carne, de músculos. Eso es lo que tú tienes que decirme, que enseñarme. Donde en cualquier literatura de más de 3 años, enseñas que un cuerpo son carne. ¿Qué es carne? Es lo que tú tienes que enseñarme. Tú empezaste a afirmar explícitamente que cuerpo y carne en relativo a los seres espirituales es lo mismo, explícitamente, en literatura de hace grosso modo unos 3 años para aquí. ¿Por qué? Porque yo recuerdo el dilema ese, que tú empezaste a hablar pues del sexo celestial, porque tú eres una persona que necesitas todo eso, yo no necesito eso en mi vida, y de alguna forma necesitaste acoplar una teología para tratar de agarrar eso. Y sí que enseñas en literatura de 3 años para antes el concepto de cuerpo, sí, claro que sí, pero que tú especifiques carne es en literatura. El primer libro, que es, pues ese libro ni lo leo ni lo voy a leer, el de las carnes celestiales y el sexo celestial, ese libro yo ni lo tengo, ni lo quiero, ni lo leo, ni lo pienso leer, por supuesto, es un libro ya reciente. Es un libro ya reciente donde tú especificas esos conceptos. A ver, el pasaje de Pablo, el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella. Ya te lo he explicado muchas veces, pero veo que no lo entiendes. Primero lo llama cuerpo, luego lo llama carne. ¿Esto qué significa? Porque para el apóstol Pablo, cuerpo y carne es lo mismo. Cuando Pablo escribe 1 Corintios 15 y dice, porque hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, ¿qué está enseñando? Pues eso mismo, que hay carnes celestiales y hay carnes terrenales. Así de simple, eso es lo que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que te ha pasado, nomás, que ha sido influenciado no solamente por la secta esta satánica de los atalayados, sino también por este embustero patológico al servicio de Satanás, que es Ricardo Morales. Este mamarracho al servicio del mismísimo diablo, que no entiende la Biblia y que lo único que sabe hacer es mentir, mentir y mentir. Y como tú hablas mucho con él, dice que es tu hermano, que es tu amigo y tal, pues estás influenciado por él, por sus mentiras. Repito, según Pablo, cuerpo y carne es lo mismo. Sí, ya sabemos que se está hablando de rameras humanas, pero ¿qué es lo que dice? Primero lo llama cuerpo y luego lo llama carne. Entonces, cuando Pablo dijo en el otro texto, hay cuerpos celestiales, ¿qué está diciendo? Que hay carnes celestiales igual que hay carnes terrenales. Vamos a ver, te pregunto, los cuerpos terrenales mencionados por Pablo en ese pasaje, porque hay cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. ¿Los cuerpos terrenales son de carne, sí o no? ¿Verdad que sí? La carne nuestra, la carne de las bestias, la carne de los peces, de las aves, son carnes terrenales, ¿verdad que sí? ¿Y cómo lo llama? Cuerpos terrenales. Por lo tanto, cuando dijo, y hay cuerpos celestiales, ¿de qué está hablando? De lo mismo, de carnes celestiales. ¿Cuál es la diferencia entre los unos y los otros? ¿Cuál es la diferencia? Pues bien simple, que las carnes celestiales son gloriosas, resplandecientes, incorruptibles, y las carnes terrenales ni son gloriosas, son completamente corruptibles, se pudren en la tumba. ¿De acuerdo? Pues esa es la enseñanza bien clarita, que hay carnes celestiales y hay carnes terrenales. No sé, ya no lo sé explicar mejor. Si ya no lo quieres entender, pues es tu problema. Pero ten cuidadito con este embustero patológico llamado Ricardo Morales. Le conocemos muy bien desde hace muchos años. Es un embustero patológico que ha conocido la verdadera doctrina y la rechaza. No vuelvas a caer en la apostasía como ha caído ese pobre desgraciado. Claro, como has estado tanto tiempo también metido en esa secta satánica de los atalayados, pues lógicamente te han metido, te empezarán a enseñar constantemente que Dios no tiene un cuerpo carnal, que no existen carnes celestiales, pues lógico que te cueste entender esta verdad bíblica que te estoy exponiendo en esta charla que estamos teniendo. No. Yo eso ya te lo expliqué, como yo lo entiendo, eso ya te lo expliqué antes.
La Biblia es un libro que... ¿Aquí está escrito? ¿A espíritus? No. ¿A seres humanos? Sí. ¿Los seres humanos somos carne? Claro, necesitamos carne para existir. Necesitamos músculos para movernos, no nos podemos mover. Un espíritu, como trasciende lo creado, porque no es creado, no necesita músculos para moverse. No necesita corazón para existir, porque no necesita sangre para existir. Esto es algo que solo los seres terrenales necesitan para existir, porque son seres creados, precisamente. Cuando dice el texto este que dices, el que se une es una alma hace un cuerpo con ella, porque dice será una sola carne. Claro, efectivamente, nuestros cuerpos humanos son de carne. Cuando dice cuerpos celestiales, ahí se exceptúa. Aunque la palabra sí cuerpo denote carne, generalmente, porque la Biblia, repito, es un libro escrito para seres humanos, ahí no se exceptúa, porque espíritu es espíritu ruá. El significado etimológico del bíblico hace referencia a aire, viento, algo no visible. No quiere decir que no tenga un rostro. Sí, claro que tiene un rostro, sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Un cuerpo, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, eso es así, es lo que yo veo si yo no te lo compro. Y yo a Ricardo, por supuesto, bueno, tú mismo, Ricardo, junto con Ricardo, me has hecho a mí una entrevista cuando salí de esa secta. Y no digas eso que estoy influenciado por esa secta, me parece ridículo. Lo que sí aprendí en la secta destructiva, lo que sí aprendí, ahí sí es verdad, y eso, toda secta destructiva tiene cosas muy buenas, es una moralidad estricta, donde no fomento ni favorezco, por ejemplo, el masturbacionismo, donde no lo relativizo, donde no creo que el masturbacionismo no lleve a la pornografía, cuando todos los casos de parientes que yo tengo y ex amigos sí los ha llevado a la pornografía. Eso es lo que no hago. Eso es lo que yo no hago. Entonces, en fin, eso no te lo compro, francamente. Yo soy franco y no te lo compro. Eso. A ver, luego has dicho ahí en ese audio que la palabra espíritu, ruaj, siempre hace referencia a soplo, a viento, es decir, a energía. Eso no es cierto, eso es falso. Tú sabes perfectamente, y si no lo sabes yo te lo explico, que la palabra espíritu en la Biblia tiene dos acepciones. En la Biblia. ¿Se puede referir a una energía? Claro que sí. Por ejemplo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es la energía de Dios, la fuerza activa de Dios. Ahí no se está refiriendo a una persona celestial, está hablando de la energía de Dios, cuando se habla del Espíritu de Dios. Pero resulta que hay otros pasajes, muchos pasajes en la Biblia, que cuando se habla del Espíritu, Dios es Espíritu, etc., no se refiere a un viento, no se refiere a una energía, se refiere a una persona divina, a un ser celestial. Por ejemplo, cuando Jesús dijo Dios es Espíritu, refiriéndose al Padre, ¿qué pasa? Que Dios el Padre es un viento, es una energía. Es como un viento, ¿no? Dios el Padre. ¿Verdad que no? Eso es estúpido totalmente. Eso es falso, eso es diabólico. Dios el Padre no es ninguna energía impersonal, no es un viento, ¿no? Dios el Padre es un ser celestial, una persona divina. Cuando la Biblia dijo Pablo en 1 Corintios 15 que Cristo es espíritu vivificante. ¿Qué pasa? ¿Que Cristo resucitado es un viento? Es una energía así incorpórea. ¿Verdad que no? Que eso es estúpido. Claro. Cuando la Biblia dice que a los ángeles se les llama espíritus, el que hace a sus ángeles espíritus, Hebreos 1:7. ¿Qué pasa? Que los ángeles son seres impersonales, son como así energías incorpóreas, impersonales, son así vientos. No, los ángeles son seres celestiales. Son dioses, se les llama dioses en la Biblia, son seres personales, seres divinos, seres celestiales. ¿Te das cuenta? La palabra espíritu, a ver si lo entiendes, Tomás, de una vez por todas, no siempre significa una fuerza impersonal. Hay pasajes que sí, como ese cuando se habla del Espíritu de Dios. Es una fuerza, claro que es una energía, es una fuerza. O de la imagen de la bestia. Y la imagen le fue infundida espíritu, aliento para que pudiese hablar, etcétera, y claro que se está hablando de una energía. Pero hay otros pasajes que cuando se habla, aparece la palabra espíritu, no se refiere de ninguna manera a un ser impersonal, no se refiere a una energía, se refiere a un ser divino, a un ser celestial.
Yo no sé si esto que te acabo de decir tú ya lo sabías, lo conocías o lo has escuchado ahora por primera vez. Pero desde luego esto que te acabo de decir no lo enseñan ni los falsos testigos de Jehová ni muchas iglesias. Dime tú, el siguiente audio que envíes, dime si esto que te acabo de explicar tú ya lo conocías. No, tú no has escuchado bien lo que yo dije. Yo dije, en un sentido primario, espíritu es algo no visible en sí, ¿eh? Que no quiere decir que luego hay un contexto donde, por ejemplo, cuando dices tenéis que ser espirituales, claro, tenéis que ser espirituales. En el contexto, ¿qué quiere decir? Bajo el contexto, personas que busquen a Dios, que busquen las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Ahí sí. Pero si no hay ese contexto delimitativo, entonces el significado es el significado primario del término, que es, pues sí, efectivamente, pues es ese, sea que sea una energía o sea que sea la entidad en sí. Eso es como yo lo veo, es lo que yo quise decir, no lo que tú estás diciendo, sino lo que yo quise decir. No, ¿cómo voy a creer que tiene un corazón? No. Que se habla del corazón de Dios, hay textos que hablan del corazón, sí, como también decimos hoy en día, hazle caso a tu corazón. No estamos diciendo que el corazón nos esté hablando, bla, 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 bla. No, hablando como tú y yo estamos hablando. No. No creo que tenga corazón igual, que no creo que tenga músculos, carne, ni nada. Que el cuerpo de Cristo es un cuerpo de carne, porque Él resucitó, volvió a la vida. Sí. Pero después de resucitar. Porque tampoco estaba ningún ser en el sepulcro, eso sí, pero después de resucitar. Y eso ya lo expliqué. En cuanto a Ricardo, hombre, el modus operandi ese que tienes tú es una persona que no tiene claras las cosas. O sea, a mí tú dime claramente si para ti Ricardo es hermano o no es hermano, pero dímelo con claridad. Porque la actitud volátil, de que hoy sea hermano y dentro de 2 semanas sea un hereje o un no sé qué, no, eso es para mí de personas que no tienen una personalidad estable. O sea, dime claramente si eso no es, pero lo que me digas ahora, que me lo sigas diciendo dentro de 2 semanas, dentro de un mes, dentro de 2 meses. Ah, tú dirás, no, es que tú te metiste ahí, bueno, es que durante 2 años creí lo que creí. Sí. Y yo durante 2 años creí lo que creí, pero oye, yo lo que no he hecho es ser atalayado o no atalayado 7, 8, 9 o 20 veces en mi vida. Eso no lo he hecho. O sea, he vuelto a la secta muchísimos años después, estar en la secta, pero lo que no he hecho es decir, vuelvo a la secta, salgo a la secta, vuelvo a la secta, salgo a la secta, vuelvo a la secta, salgo a la secta. Tú me específicame a mí, para ti, Ricardo, lo que es. Pero dilo claro, dilo ahora y dilo dentro de 1 semana, y dilo dentro de 2, y dilo dentro de 3, y dentro de 4. No en base a lo que Ricardo te diga ahora o no te diga. Eso no es coherente. Soy franco, yo no soy un danimote de la vida, francamente, ¿vale? Porque yo no tengo una frustración por problemas de padre, por un problema paterno. Yo no. Entonces, pues yo te digo lo que es. A ver, ¿qué es para ti, Ricardo? Hoy una cosa, dentro de 2 semanas otra. No, a mí dime lo que es siempre. Así de simple. Y el resto de las cosas, pues yo ya no voy a continuar sobre esto dialogando contigo porque no voy a cambiar mi criterio y esto pues considero algo baladí, así de simple. Entonces, pues cuando tengas algo que yo considere trascendente, pues bueno, se verá, pero de este tema no. Aparte tengo otras muchas cosas que hacer, por supuesto. A ver, eso que has dicho ahí es un error, Tomás, y te lo voy a demostrar. Tú dices seres espirituales. Es que un espíritu no es lo mismo que ser un ser espiritual. A ver, Cristo es un espíritu vivificante, ¿verdad? Dios Padre es espíritu, ¿verdad? A los ángeles en la Biblia se le llama espíritus, ¿verdad? ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Que hay seres humanos que somos espirituales, vosotros que sois espirituales. Espirituales, ¿por qué? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero nosotros somos espíritus. ¿Es lo mismo ser espíritu que ser espiritual? ¿Verdad que no? No es lo mismo ser espíritu que ser espiritual. Nosotros somos espirituales, pero nosotros somos espíritus. ¿Verdad que no? No somos espíritus, no somos seres celestiales.
¿Que somos personas espirituales? Sí. ¿Qué significa ser espiritual, según el apóstol Pablo? Ser espiritual significa ser guiado por el Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo les dijo a esos hermanos, vosotros que sois espirituales, reprendedle. Estaban guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Eran hermanos maduros espiritualmente y por eso eran espirituales. Pero no eran espíritus. ¿O me vas a decir tú que esos hermanos de la iglesia de Corinto eran espíritus? ¿Eran espíritus o no eran espíritus? ¿Verdad que no? No eran espíritus. Eran seres humanos, pero eran espirituales. Y respecto a la pregunta que me haces, si para mí el pollo el Ricardo, es un hermano en la fe, por supuesto que no lo es. Él me engañó, yo que creía que era un hermano en la fe, y no lo es. No lo es por muchas razones. Una de ellas, por su forma de ser, lo que ha estado haciendo, lo que sigue haciendo con el hermano Dani Motte, el odio que le tiene, lo mentiroso patológico que es. Él, de cada 100 palabras que da, 99 son mentiras. Es un mentiroso enfermizo, y para mí los mentirosos ni son cristianos verdaderos, ni por supuesto son hermanos en la fe. Bueno, ya veo que ahí en ese audio dices bien clarito que Dios no tiene corazón. O sea, que entonces no crees en la Biblia. En la Biblia hay decenas de pasajes donde se habla del corazón de Dios. Y luego me has puesto el ejemplo, me dice, no, haz lo que piense tu corazón. Refiriéndose a nuestro corazón, al corazón de los seres humanos. Ese ejemplo que has puesto no sirve para nada, es ridículo. Porque claro que nosotros tenemos corazón. Hacemos caso a los deseos de nuestro corazón, ¿eh? Claro que tenemos corazón. Y ya cuando la Biblia habla del corazón de Dios, ahí ya como no te interesa, ahí ya dices tú que eso es mentira, lo que dicen esos textos, que Dios no tiene corazón. Hay decenas de pasajes en la Biblia donde se dice que Dios tiene corazón. ¿Te das cuenta la contradicción? Si la Biblia dice que Dios tiene corazón, igual que dice la Biblia que Dios tiene ojos, que Dios tiene manos, por ejemplo, manos. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios tiene manos, sí o no? Posiblemente me respondas que sí, que Dios tiene manos. Posiblemente. Y yo te pregunto, ¿y si Dios tiene manos, por qué no puede tener corazón? ¿Me puedes dar una explicación lógica a eso? O sea, Dios tiene manos, Dios tiene pies, Dios tiene cabeza, pero no tiene corazón. ¿No te das cuenta del absurdo? Por supuesto que Dios tiene corazón, y cuando aquí hablo de Dios me refiero tanto al Dios Padre, al Dios Supremo, como a Cristo. Claro que tienen corazón. Su corazón le dolió de haber hecho al hombre. Claro que tiene corazón, si lo dice la Biblia. O sea, lo que no podemos hacer es decir todo lo contrario de lo que dice la Biblia. O sea, ¿tú ves normal que alguien que dice que cree en la Biblia, que no crea realmente lo que dice la Biblia? Aunque esa persona diga, sí, yo creo en la Biblia, claro que creo en la Biblia, ¿eh? No, pero cuando la Biblia dice que Dios tiene corazón, eso yo no lo creo, ¿eh? Eso yo no lo creo. ¿Tú eso lo ves lógico? O sea, Dios tiene pies, Dios tiene manos, pero no tiene corazón, según tú. A ver, que Dios tiene un cuerpo. Dios Padre, me refiero a Dios el Padre y a Cristo. ¿Que tienen un cuerpo en forma humana? Por supuesto que sí. Es un cuerpo físico. Un cuerpo de carne celestial. ¿Por qué? Porque sencillamente crearon a Adán, el polvo de la tierra, lo crearon a imagen y semejanza de ellos. Ya está. Es así de sencillo de entender. Prueba irrefutable de que Dios, tanto el Padre como Cristo, tienen un cuerpo humano, humanoide. Humanoide, como lo quieras llamar. Tiene cabeza, tiene cuerpo, tiene brazos, tiene pies, tiene ojos, tiene nariz, tiene boca. Porque crearon a Adán con un parecido físico a estos dos dioses. Son el Padre y el Hijo. Ya está, esta es la enseñanza bíblica. Por lo tanto, aquellos que enseñan que Dios no tiene un cuerpo físico, que Dios es incorpóreo, como enseñan muchos judíos, o como los atalayados, que enseñan que Dios el Padre no tiene ningún cuerpo físico, que no es de materia, que no es un cuerpo físico, pues están mintiendo. Están mintiendo por la sencilla razón de que ellos crearon a Adán a imagen y semejanza de ellos. Ya está. Adán tenía un parecido físico a los dioses. No hay otra explicación.
Por lo tanto, ahí tenemos la prueba absoluta y irrefutable de que Dios el Padre, por supuesto que tiene un cuerpo físico, en forma humanoide, forma humana, igual que lo tiene también Jesús. Tiene un cuerpo físico, en forma humana, pero está compuesto no por una carne terrenal, corruptible como la que tenemos nosotros, sino que es una materia celestial. Es un cuerpo celestial. Como dijo Pablo, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y repito, Pablo, cuando hablaba de cuerpo, utilizaba la palabra cuerpo, se refería a carne. Se utiliza de forma indistinta. Primero lo llama cuerpo, luego lo llama carne. Cuerpo y carne es lo mismo en la Biblia. Hay carnes celestiales, como la que tienen los seres celestiales, y hay carnes terrenales. Punto y pelota. Esa es la verdadera enseñanza bíblica y que nadie puede refutar. Ni los mamarrachos estos de esta organización satánica, de los falsos testigos de Jehová, ni el mentiroso patológico este de Ricardo y Morales. No se puede refutar. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que enseñamos nosotros, los verdaderos cristianos enoteístas. Mira, Tomás, para terminar este debate que he tenido contigo, voy a leer lo que he escrito hace un par de horas, aproximadamente, y que por supuesto voy a publicar en mi sitio web y en mi canal de YouTube. Lo he titulado de la siguiente manera: Dios el Padre y Cristo tienen corazones literales. Y dice así: en la Biblia se da una inmensa importancia al corazón. Cuando en las Sagradas Escrituras se habla del corazón, evidentemente se refiere siempre al corazón literal de carne que tenemos los seres humanos. Jamás en la Biblia, cuando se habla del corazón, se refiere a algo simbólico o espiritual. Lo que enseña la Biblia es que en el corazón, atención, en el corazón, no dice en la cabeza, no dice los riñones, no dice los pulmones, dice en el corazón, residen nuestros pensamientos y deseos personales. Y no es solamente una bomba de carne para impulsar la sangre por todo el cuerpo humano, porque eso es lo que creen muchos, que solamente el corazón es una bomba para impulsar la sangre. No, no, la Biblia dice que el corazón es muchísimo más. Es un órgano extremadamente importante. La Biblia dice que ahí residen los pensamientos y los deseos del ser humano, así como los pensamientos, atención, como los pensamientos y los deseos de Dios, el Padre y de Cristo. Así lo enseña la Biblia, como te lo voy a demostrar. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Sin embargo, en la cristiandad apóstata y mentirosa, ¿qué nos han enseñado? Y siguen enseñando. Nos han enseñado durante siglos que Dios el Padre no tiene corazón. E incluso enseñan la burrada diabólica, como la enseña este enviado del diablo llamado Ricardo y Morales, la burrada diabólica de que Dios el Padre no tiene ningún cuerpo físico, sino que es una entidad invisible e incorpórea. Pues bien, a continuación te voy a demostrar cómo mienten con esa espantosa doctrina de demonios. Por supuesto que el Dios Padre y también el Señor Jesús tienen corazón, cada uno tiene su propio corazón. De la misma manera que los seres humanos también tenemos corazón. Y te lo voy a demostrar con los siguientes pasajes bíblicos que voy a leer. Vamos primero a Génesis capítulo 6, verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió, ¿qué dice? Le dolió su corazón. Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre, aquí ahora está hablando del corazón humano, es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Como puedes ver, se está mencionando primero el corazón de Dios, de este Señor Jehová, y luego se menciona
los corazones humanos. Los corazones humanos son literales, ¿verdad? Está hablando de nuestro corazón. Por lo tanto, el corazón de Dios también es literal. Isaías 63, versos 3 y 4. Está hablando este señor Jehová. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Esto se va a cumplir, es una profecía que se va a cumplir cuando el Señor Jesús, este Señor Jehová, venga del cielo y ocurra la batalla del gran día del Dios Todopoderoso y va a destruir a todos los ejércitos de la bestia ahí en ese lugar. Y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está, ¿dónde? En mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Jeremías 3, versos 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tornaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 7, versos 30 y 31. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, es decir, ensuciándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé. Está hablando este señor Jehová, ni subió en mi corazón. ¿El Jehová tiene corazón o no tiene corazón? Ahí lo tienes. La Biblia es bien clara. Jehová tiene corazón. Jeremías 32, versos 40 y 41. Está hablando Jehová. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en la tierra de Israel, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Aquí lo tenemos. Igual que los seres humanos, primero menciona aquí el corazón de los israelitas, y seguidamente este Señor Dios está hablando de su propio corazón. Mi corazón, con todo mi corazón y de toda mi alma. Oseas 11, versos 7 al 9. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Que está hablando de su propio corazón el Señor. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Más pasajes, ahora nos vamos a este texto de Jesús en el Nuevo Testamento. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Verdad que Jesús tenía corazón? Tenía un corazón, ¿verdad? Era el Hijo de Dios, era un ser humano también, pero la Biblia también enseña que Dios el Padre tiene corazón. Habla el corazón de Dios. Ahí lo dice bien clarito, tanto Dios el Padre como Cristo tienen corazón. Y si tienen corazón, significa también que tienen un cuerpo físico en forma humana. Pero es un cuerpo celestial, compuesto de carne celestial. No existen cuerpos invisibles e inmateriales, ya que todo cuerpo es de materia. Repito, todo cuerpo, en griego soma, es de materia. Materia, es carne, es materia. No se deje, por tanto, usted engañar por la cristiandad apóstata, ni tampoco por los judíos apóstatas
y cree únicamente en lo que enseña la Biblia. Si la Biblia es bien clara, el Génesis lo dice. Le dice el Dios Padre a Cristo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, Adán, no Eva, sino Adán, tenía un parecido físico a los dos dioses, a estos dos dioses eternos que son el Padre y Cristo. Si le crearon a su imagen y semejanza, es sencillamente porque tanto el Dios Padre y el Señor Jesucristo tienen un cuerpo en forma humana. Es un cuerpo de carne celestial en forma humana y por eso crearon a Adán con ese cuerpo, con un cuerpo semejante, parecido al de estos dos dioses, que son el Padre y Cristo. Así de sencillo. Por lo tanto, decir, enseñar como enseñan los falsos testigos de Jehová y otros muchos mentirosos como Ricardo y Morales, que Dios el Padre no tiene un cuerpo de carne celestial, es una absoluta mentira del diablo, es una doctrina totalmente diabólica y contraria a la enseñanza bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Porque claramente en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se describe cómo es el cuerpo celestial de Dios. Lo vio el apóstol Juan y lo describió ahí en Apocalipsis capítulo 4. Estaba sentado en ese trono celestial y su aspecto, dijo Juan, su aspecto físico, vamos, era semejante, parecido a las piedras de la cornalina y del jaspe. Por lo tanto, es un cuerpo, él le vio, tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo precioso que lo compara a las piedras preciosas de la cornalina y del jaspe. Por lo tanto, Dios el Padre, este Dios supremo que está sentado en ese trono celestial, ¿tiene un cuerpo? Por supuesto que sí. Es un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, pero físico, material. Por eso, ya con esto terminó, Jesús dijo, bien clarito, que los de limpio de corazón, ¿qué dice? Verán a Dios. Verán a Dios. ¿Tú puedes ver a una persona invisible que no tiene cuerpo? ¿Verdad que no? Para poder verlo tiene que ser un ser totalmente corpóreo, totalmente visible, con un cuerpo físico. Si le vamos a ver a Dios cuando seamos glorificados, le vamos a ver, pues significa que Dios el Padre, por supuesto que tiene un cuerpo físico, un cuerpo de carne celestial. Y no solo eso, sino que el propio apóstol Pablo, no, esto lo dijo Jesús también, dijo Jesús que los ángeles ven el rostro de Dios el Padre todos los días, que ven su rostro. ¿Se puede ver el rostro de una persona que no tiene cuerpo? Que es invisible, ¿verdad que no? Todo cuerpo es visible, es físico. No existen cuerpos que sean invisibles, que sean etéricos. Todo cuerpo es físico. Y si los ángeles ven el rostro del Dios Padre en el cielo, ahí lo tienes. Significa que por supuesto que el Dios Padre tiene un cuerpo físico en forma de hombre, forma de varón, igual que lo tiene también el propio Señor Jesucristo. Pero el cuerpo físico que tiene el Padre Celestial es especial. El apóstol Juan dijo que es semejante a las piedras preciosas de la cornalina y del jaspe. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entre el cuerpo celestial, el cuerpo glorioso que tiene el Dios Padre, con el cuerpo glorioso que tiene Cristo. Hay una diferencia. Esto lo explica en el capítulo 1 del Apocalipsis, cuando Juan describió también el cuerpo glorioso, el cuerpo celestial que tiene Jesús. Y ahí no dice por una parte que sea semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Es un cuerpo diferente. El cuerpo celestial que tiene el Padre Celestial es único. No hay otro como él. Por eso es que él es el Dios supremo. En fin, ya con este mensaje doy por terminado el debate que he tenido contigo. Y espero, de verdad, ya saliste de una secta satánica como la de los falsos testigos de Jehová. No te dejes engañar ahora por este enemigo nuestro, por este enviado de Satanás, que lo único que hace es mentir y dividir. Mentir y dividir a los hermanos. Se ha ido a por ti porque lo que quiere es sencillamente sacarte, separarte de nosotros y que te vayas con él y con su grupo de endemoniados y enfermos mentales. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Si prefieres seguir con este endemoniado y embustero al servicio de Satanás, llamado Ricardo, es tu problema.
Yo ya te he expuesto la verdad, lo que enseña la Biblia. Si tú prefieres creer en las mentiras satánicas de Ricardo y Morales, es tu problema.